Eso no lo va a hacer Quiroga, que salta a la cancha en este instante. Darío. A la Bombonera, es lo que hay. Oye, no, pero Gracias. esta es la Bombonera en serio, ¿eh? Esta la Bombonera, en serio. Esto es- No, de hecho, la Bombonera yo creo que es una alpargata al lado de esto. No, vamos con la presión. Vamos con la presión. Ya, ¿se ve todo negro? Sí, Excelente, esa era la idea, que se viera todo negro. pero tienes que presentarse, porque ahí sí, Sí, no, sí, sí, sí. ahí sí. Todo negro estaba calculado. Oye, bueno, ¿para qué los voy a saludar si ya nos saludamos? Entremos en materia, puse aquí el contador para no pasarme los 45 minutos definidos. Bueno, estamos en el... A ver, traté de hacer una provocación a partir efectivamente del trabajo, lo voy a contar en detalle, que hemos desarrollado junto a Julio Pastén, periodista, y yo, que es un trabajo que parte en algo bien humilde, insisto, lo voy a comentar de inmediato, voy a hacer la historia. Algunos de ustedes, estaba sacando la cuenta, deben ser aproximadamente unas 80, 100 personas de los asistentes a este seminario, conocen la historia, porque han visto parte del trabajo, no la presentación que voy a hacer hoy día, pero conocen parte de la historia, el resto no, así que la voy a comentar en detalle. Pero y por lo tanto digo, lo que me interesó es, habiendo construido hace ya un tiempo atrás junto a Alberto, junto a Mirko, este seminario, es siempre tratar de buscar, y es mi interés, tratar de buscar aquellos elementos que pueden de alguna manera servir para esas miradas teoréticas más complejas, más profundas, tratar de vincularlas de alguna manera a lo que pasa o lo que ha pasado en algún minuto en lo que uno genéricamente llama la calle, en este caso literal, pero a veces puede no ser necesariamente los muros de Chile, pero que lo que pasa con la calle, porque de alguna manera el interés es más allá de una acumulación de conocimiento, que sin duda ustedes se llevan después del seminario, nos interesa que ese conocimiento se movilice y que ese conocimiento permita también la generación de otras preguntas, de otras conversaciones, de otras reflexiones. A mí me gusta esta expresión, creo que es importante politizar la sociedad, pensar en la polis. Y de alguna manera, por lo tanto, el intento que voy a hacer es, si se me permite, y si se me permite contar el final de la historia, es mostrar de manera, yo creo, sencilla, como ustedes la van a ver, que todos podemos politizar. Y eso yo creo que es un activo que a veces no nos damos cuenta y perdemos la oportunidad de construir los caminos del futuro, para ponerlo en esos términos. Piñera pasa a agosto, esa es la lámina, ¿cierto? Ese es el nombre del titular, pero yo quiero hacer una pequeña provocación, y lo he dicho en algunos otros momentos, que yo me pregunto, no si Piñera va a pasar a agosto, es si Piñera, una pregunta en pasado, si pasó octubre, ¿ya? Da la sensación, obviamente, de esta pregunta se desprende una cierta hipótesis de que ya no pasó, de que ya no existe, que es solamente un fantasma el que está recorriendo el Palacio de la Moneda. Y para eso vamos a compartir estas imágenes del estallido, que es un trabajo que se los paso a contar inmediatamente. Yo hoy voy a hablar de 5 cosas, ¿ya? Voy a contarles la historia de estas imágenes, voy a sostener una idea que los muros como expresión del malestar social, eso ustedes si leyeron el Big Bang de Alberto, claramente tiene ese tufillo, está desde ahí instalado. Vamos luego a mostrarle a Piñera los muros de Chile. Después vamos a notificarles la caída de Piñera, porque los muros también nos hablan de Piñera, pero también nos hablan de su caída por razones más profundas que las evidentes, es decir, odiamos al presidente y queremos que se vaya. Hay a veces razones más profundas, más allá de lo natural odio que puede tener un porcentaje importante de la población con un presidente que no es muy popular. Y quinto, voy a tratar muy humildemente de la posibilidad de abrir múltiples interpretaciones, tratar de mencionar que un poco lo que le comentaba, esta idea de abrir una conversación, abrir una buena pregunta, politizar la sociedad. El colega que ustedes ven ahí lo dejo porque este trabajo lo estoy planteando yo, pero es una construcción colectiva junto a mi amigo y colega Julio Pastén, periodista, magíster, ahora está también en otro estudio, tipo inquieto, nortino, él por nacimiento, en el caso mío por adopción, y con el cual tenemos la suerte, después de haber trabajado en varios lugares en Calama, ahora acá en Santiago, de ser colegas y socios en esta, a esta altura del partido, lo digo sin asco, bella idea que tuvimos de registrar algunos muros del centro de Santiago. Y les cuento también, tuve la duda si agregar esto, pero digamos las cosas como son, ya tenemos definido, porque este material que ustedes van a ver es parte de un libro que saldrá el 7 de octubre, si es que no viene la invasión zombie,
que se llama Alienígenas y Patevelados, el estallido social en los muros. ¿Ya? Ese es el proyecto en el que estamos trabajando. Y el nombre de alienígenas viene un poco por esto. No sé si se acuerdan a las 48 horas del estallido social, esa gran audio filtrado de Cecilia Morel, donde hablaba, ¿cierto?, de los alienígenas. Bueno, esto fue de alguna manera la respuesta que tuvo la propia Calle en esas primeras semanas después del estallido, de jugar como Alf, como figura del alienígena violentista. La historia, lo primero. El lunes 28 de octubre, 10 días después del estallido social, iniciamos un rápido cambio de lugar de trabajo, Julio y yo, desde Nueva Los Leones, donde teníamos las oficinas. Nosotros trabajamos como asesores de un sindicato de supervisores de Anglo American, que les mandamos saludos y los queremos mucho, y nos cambiamos a unas nuevas oficinas en Santa Lucía 256, justo frente al Cerro Huelén o Santa Lucía, como usted prefiera. Entonces, en esos primeros días, imagínate, nos cambiamos 10 días después del estallido. Uno piensa así como una locura. Imagínate lo que fue ese cambio. Subíamos cajas al auto, llegábamos, tratábamos de parar ahí entre medio de las barricadas y todo, bajar las cosas rápidamente ahí en Santa Lucía, pasaba a Lacrimógena, para poder hacer el cambio porque ya no podíamos alargar más la situación. Entonces, en esos primeros días, en medio de ir a marchas, cacerolazos, recorriendo el barrio, con esa extraña sensación de estar en el centro, estábamos en el centro, entre Agustinas y Huérfano, pero también en la periferia, y mirar el cerro, este cerro de doble nombre, con la sensación de que ahí termina la ciudad. Entonces, estás en el centro y por otra parte sentís como tienes la sensación de periferia. Entonces fuimos caminando cada día, buscando las nuevas picadas para almorzar. El barrio nos mostraba, como pongo ahí, la intensidad de la nueva realidad en sus diversos muros. Entonces, bueno, registrar un deseo y un proyecto. La revelación de la necesidad de hacer el registro, que es lo que voy a compartir con ustedes, fue por la torpeza de un registro que no se hizo, que fue un paradero de bus con paleta publicitaria. Llevábamos, no sé, una semana en el lugar, los primeros días de noviembre, 2 o 3 de noviembre, y un día salimos a almorzar, y justo abajo de nuestra oficina había un paradero de esos grandes con paleta publicitaria del Transantiago. Bueno, al día siguiente estaba entero rayado, pero entero rayado modificado. Entonces dije, oye, deberían le tomar una foto, qué interesante habría sido el registro limpio y el registro sucio. Y por lo tanto tampoco lo hice ese día porque ya pasó. Pero después al día siguiente estaba sobre rayado, con rayados que interpretaban los anteriores, y entonces ahí yo me quería matar porque había sido un lujo. Nuevamente tampoco saqué foto, y al tercer día, cuando llegamos, el paradero había sido quemado. Entonces ahí yo quería matarme por no haber hecho ese registro que habría sido súper interesante y didáctico de el paso del tiempo de un paradero. Podría llamarse así como vida y obra de un paradero del Transantiago en tiempos de estallido social. Entonces ahí fue cuando dijimos, hay que salir a registrar. Y salimos a registrar. Y tomamos la decisión, ven ahí un mapa de Santiago, nosotros tomamos la decisión de definir un cuadrante, que son 9 manzanas, entre Alameda y Merced, entre Maquíver y Santa Lucía. La oficina nuestra está en el cuadrante 1, en la manzana 1 de lo que sale ahí. Y tomamos la decisión de hacer el registro completo, es decir, que no se nos escape ningún rayado. No es que fuimos a buscar, ojo con esto, no es que fuimos a buscar un rayado bonito, fuimos a hacer un registro de todo. Si había un pequeño rayado con un plumón, lo registrábamos. Entonces son cerca de 2.500 fotografías que son un trabajo exhaustivo realizado entre el 6 y el 9 de noviembre del 2019, es decir, 3 semanas después de iniciado el estallido, que ya en ese minuto dijimos, oh, deberíamos haberlo hecho antes, y cuando uno lo mira en retrospectiva, era casi en el estallido mismo. Hago una alerta, que en el caso de nuestra exploración, y eso es bien interesante, no encontramos muros muy bellos ni muy honderos. Hay, como pongo ahí, 500 mejores manzanas, más artísticas, más creativas. Por de pronto, ahí cerca está el GAM, está el barrio Bellas Artes, donde hay rayado hasta el día, bueno, ya no en pandemia, pero muros maravillosos, expresiones artísticas de grafiti, etc. Esto no. En realidad, cuando uno analiza el trabajo, las 2.500 fotografías que sacamos, los rayados que aparecen son más bien feos, son de malas letras. Se nota que las centenares de personas que yo creo que intervinieron en esos muros, seguramente el 80, el 90, el 95% de ellos era primera vez que agarraban una lata de spray, un tarro de pintura o un plumón para rayar. Y finalmente no son rayados muy bellos, pero con el tiempo nos han demostrado que han sido muy interesantes porque de alguna manera creo que son capaces de expresar como un pequeño ejercicio de probeta lo que estaba pasando en Chile en esos tiempos y qué es lo que estaba hablando. Segunda idea, la idea del malestar.
eso está muy presente en todo el trabajo teórico de Alberto, desde el derrumbe del modelo hasta acá. Me parece que lo sintetiza de manera muy extraordinaria en el Big Bang. Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre esto, antes de entrar directamente a Piñera. Hice una selección de algunos de los rayados que quiero compartir. Primero, una cosa que uno se encontró mucho en estos rayados son muros sobresaturados de mensajes. Este es un típico muro del que nos encontramos en esta zona. Muros, si se fijan, mira, fíjense, es una locura esto. O sea, dice algo con dignidad, la lucha continúa, Piñera culiao, cueleó en rigor, nueva constitución, fuera Piñera, evade, Piñera a la cárcel, Sebastián Cifuentes abusador, en fin, Yuta QLA también. Es decir, estos son rayados todos, casi todos, hay uno que me genera duda, que están hechos en esos días. Entonces, esto de alguna manera a mí me parece que también aquí hay una expresión social que a mí me parece interesante visualizar. Es decir, uno siempre supone, la lógica clásica es que uno sale con una sprite y hace un rayado porque quiere comunicar algo. Tengo una idea y la quiero transmitir. Es una forma de comunicación. En un muro como este, y tremendamente sobresaturado, o sea, yo no sé cuál de estos rayados fue el último que se hizo, pero el que lo hizo claramente ya sabía que no había posibilidad de una comunicación directa. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la expresión de un malestar. Esto tiene que ver mucho con, ya no solamente con la necesidad de comunicar algo, sino con la expresión de un malestar. Es decir, necesito escribirlo. Ya no solamente me basta tuitearlo, necesito escribirlo, necesito decir, Piñera a la cárcel, quiero, y no importa, no me interesa, no me interesa si alguien lo lee o si llega el mensaje, porque además todo el centro está rayado. Necesito expresarlo. Yo creo que eso, también hay un tema en la comunicación que habla bastante de los tiempos que hemos vivido, para bien y para mal, es solo trato de hacer un poco de diagnóstico de lo que veo. Aquí hay otro también, es decir, hay muchos rayados de este tipo, muchos muros que efectivamente se copan y se saturan de mensaje. También hay otros de una extrema simplicidad, que son muy simples. Por ejemplo, este tipo de stencil, no más. Y rayados de este tipo me abren una segunda pregunta, porque la pregunta uno podría hacerse post estallido, ¿no más qué? ¿A qué le hacemos no más? Porque, fíjense una cosa, si este rayado, se lo digo sobre todo a los que tienen sobre 40 años, y los que son más jóvenes también tienen memoria histórica, pero cuando uno iba caminando el año 87 por el centro y veía un no más, digo, la década de los 80 en tiempo de dictadura, el significado se armaba solo. No más era una sola cosa, no más dictadura, no más Pinochet, no más desaparecidos, no más muerte, no más exilio. Es decir, el significado era uno, el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia, con distintas palabras, pero era uno solo. Un no más instalado el año 82, 85, 88, tenía un solo significado. Hoy, en cambio, esos no más adquieren múltiples significados. Y eso también nos habla de una sociedad mucho más compleja, mucho más intensa. Ese no más puede ser, bueno, puede ser obviamente no más Piñera, pero puede ser también no más FP, pero puede cambiar radicalmente y puede ser no más femicidios. Y entra toda la variable de las demandas feministas, las mujeres, del fin del patriarcado. Puede ser no más carne, no comas carne. Y puede tener efectivamente un correlato del mundo vegano. Es decir, esos no más no son obvias. Uno va pasando y no son obvias. El hecho que en el estallido se planteen así es interesante porque efectivamente hay de alguna manera, mucho más por construir en términos del relato de lo que vamos viendo. Los múltiples discursos, algunos complementarios, otros contradictorios. Hice una selección muy chiquita, son 2.500 fotos los que tenemos, deben ser unas 8 o 10 imágenes que quiero compartir, de los múltiples discursos, como digo, algunos son complementarios, otros son contradictorios, que se ponen en escena, no es que se inauguraron ahí, pero el estallido les da un nivel de intensidad y un nivel de urgencia muy poderoso, que yo creo que debe ser también una razón, lo planteo como una pequeña tesis, de la complejidad que tiene que este estallido se pudiera reconducir en un movimiento que avance. De hecho, esa es, personalmente lo digo, no soy muy optimista del futuro. No soy muy optimista del futuro, porque efectivamente hay tal nivel de urgencia, de expresión, de necesidad de poner discursos contra discursos, que podría ser complementario, que de repente es probable que el foco se pueda perder. Insisto, si es que hubiera un foco. Por ejemplo,
la idea de que el Sename colapsó antes del metro. Es una idea bien poderosa, bien intensa, que surge en el estallido, es decir, hey, no son 30 pesos, son 30 años. Y esos 30 años son un cúmulo de cosas. Bueno, es neoliberalismo, pero ¿cómo le ponemos nombre? Neoliberalismo es una entelequia. Bueno, el Sename. El Sename y la crisis del Sename es producto del neoliberalismo. Hay una interpretación. El Sename colapsó antes del metro. Eso salió muy fuertemente y es una de las heridas que además yo creo que duelen mucho en Chile de lo que ha sido el tratamiento con el tema de la infancia en estos últimos años. La Yuta asesina, todo el universo de rayados que nos hablaban de la represión. Ojo que estas son fotografías de los primeros días de noviembre, del 6 al 9. Es decir, todavía no estaba consolidado lo que un par de meses después estaba consolidado mucho más fuerte. Pero ya había, o sea, rápidamente la idea de la represión, de los muertos, sobre todo en los incendios que hubo los primeros días, y después de las mutilaciones, ya empieza a emerger como un discurso muy relevante y obviamente ahí hay una línea que lo junta con la principal autoridad del país, que es Piñera, y que me parece que lo va a perseguir tanto en lo concreto, en un posible juicio el día de mañana, como en lo simbólico, sobre todo me parece en lo simbólico. El ACAP, ¿cierto? Este acrónimo poderoso del All Cops, All Bastard, todos los policías son bastardos, que se instala seguramente cuando el 18 de octubre, el 19 de octubre lo empezamos a ver, el 90% de nosotros no sabíamos qué significaba, hoy en día ya es una frase muy utilizada. Discursos urgentes, el discurso feminista, elegí esta, ni yuta ni tuya, tiene mucho poder, tiene mucho juego, y efectivamente estamos en estallido social, pero cuidado compañero, ni yuta ni tuya. Y eso es súper interesante cómo surge, cómo se instala, cómo se complementa. Mirko ha hablado harto de eso también, digamos, cómo en el fondo la ola feminista del 2018 en Chile le da mucha potencia y también de alguna manera conduce el estallido social. Tanto es así que si uno analiza hoy en día, después de 8 o 9 meses el estallido social, probablemente el símbolo performático más poderoso en todo lo que llevamos post-estallido fueron las tesis por ahí por noviembre del año pasado. Venganza trans, otros discursos que se instalan, ¿ya? Me interesa siempre esto porque son más estridentes, porque abren temas que no están en la agenda política. ¿Dónde está el mundo trans y esa doble o triple discriminación que sufre? Bueno, son temas que están ahí presentes. El tema de la iglesia, dentro de nuestras 9 manzanas hay una iglesia ahí en Merced con MacIver, y bueno, entera rayada, que arda la iglesia, Dios no existe, violadores, curas degenerados. Heavy, porque de alguna manera en tiempos de dictadura la iglesia era un referente, en tiempos de estallido no hay nada. Otros que de alguna manera señalan el ámbito, digamos, de esa consecuencia a nivel personal, individual del sistema. No dejes que caiga en tu rabia con clonazepam. Hay toda una discusión respecto, cuando uno ve los indicadores, los pueden googlear, de aumento de consultas psicológicas, psiquiátricas y de fármacos asociados en los últimos 20 años en un crecimiento exponencial. Es impresionante. Entonces, bueno, ¿será solo un tema de depresión o hay algo más profundo que eso? Esa imagen que sintetiza quizás muy bien lo que estamos hablando, esta idea de estoy bien con carita triste, esa dicotomía. Pasemos entonces ahora a ver cuál es la presencia de Piñera en los muros. Primero quiero hacer un ejercicio. Estas son cosas, miren, los muros feos que tenemos para analizar, pues, me encantan, son los mejores, ¿eh? Porque los muros feos, donde no hay atrás la mirada de un profesional ni de alguien que sabe las comunicaciones, es probable que tengan mucha más verdad. Por eso nos hemos ido con Julio enamorando en este proceso de analizar. Mira, voy a agarrar lo voy a agrandar, ¿ya? Ahí lo tienen más grande. Entonces, quiero hacer solamente, si me permite, un ejercicio de cadáver exquisito, que lo hice pensando hoy día en conversar, cómo hay ciertos análisis, cómo empieza a aparecer la figura de Piñera. Hay 5 mensajes que yo distingo ahí. El primero lo puse ahora en un circulito. Piñera, tus manos están manchadas con sangre, ¿cierto? Esa dimensión fuerte de eres el culpable, eres el principal responsable de toda esta represión que estamos sufriendo, que a esa altura ya iba en los 20, los 30 muertos al menos, no me recuerdo exactamente. Por lo tanto, Piñera muere. La calle lo sentencia. Piñera muere. Además, hay aquí una sentencia más política, no más derecha, ¿ya?
Interesante. Esto no es, una pinta, un rayado tan común en este tiempo, pero es interesante en esta composición. Y aparece aquí la figura notable del feto opaco, que es de los múltiples. Hice una presentación, que no está hoy día, sobre el tema de carabineros y las Fuerzas Armadas y la presencia en los muros. Eso en el próximo seminario, ahí van a verla. La hice hace algunas semanas atrás, una versión corta, con la cantidad de insultos que hay a carabinero y cómo se ligan. Bueno, este es uno de los simpáticos, el feto opaco, ¿ya? Y finalmente, no importa si se hizo los mismos días o no, pero me encanta la idea de besos y un corazón. O sea, todo conversa en el mismo muro, hay una expresión en construcción que de alguna manera, piénsenlo, todos ustedes que están ahí, da lo mismo si hay alguna intencionalidad en estas 5 manos. Lo importante es que todas juntas abren una conversación. Eso es lo que me parece a mí interesante. Hablemos del presidente del 6%, pues, porque aquí se está construyendo en los muros, se está construyendo el 6%. Aquí hice una selección, porque hay de estos miles. Debo decirles que la palabra, en el trabajo que realizó Julio, que hizo el trabajo metodológico más fuerte, más importante, Piñera es la palabra más usada como palabra. Como concepto está segundo porque le gana a CAV, pero CAV es un acrónimo, ¿ya? Tiene creo que 163, no me acuerdo, 163 veces que está mencionado Piñera en estas manzanas. Mencionado de manera directa, veremos que hay algunas en las cuales se le interpela sin mencionarlo. Renuncia Piñera, ¿ya? Renuncia Piñera grande, grande. Renuncia Piñera chiquitito. Este es un pequeño, un stickers artesanal puesto en cualquier muro. Muere Piñera, fuera Piñera, renuncia Piñera, ¿ah? Muerte y renuncia, ándate, no te queremos Piñera. Fuera Piñera, en fin, hay múltiples de esos tipos, renuncia Piñera, acá, etc. Mira, interesante este renuncia Piraña, pero lo interesante, el hashtag. Interesante eso, ¿ah? A mí me llama la atención, signo los tiempos, porque a ver, el hashtag sirve para lo que nosotros hacemos en la tarde, tiene sentido hacerlo solamente en el espacio digital, para que efectivamente hacer tendencia. Entonces, es como raro, lo dibujo también. Ya nos hemos acostumbrado, de hecho hay varios rayados que tienen eso, uno ya se acostumbró, pero no deja de ser extraño, no deja de hablarnos de una sociedad que sale a la calle con su sprite para marcar el renuncia piraña, pero en realidad su pretensión es intervenir en el espacio digital. Es raro. O sea, es como que estamos en una Matrix y sabemos que esta es la realidad, pero lo que me interesa es intervenir en el espacio irreal de las redes. Bueno, se los dejo ahí como una pregunta provocativa. Fuera Piñera, en fin, estos son lindos. Piñera renuncia, por favor, ya no puedo más. ¿Ah? Esto los más jóvenes lo entienden y los más viejos como yo y de ahí para arriba no entendemos ni un carajo. Bueno, esto es un monito, que se usa una expresión que podría ser algo así como pucha. En este momento seguramente en el chat varios deben estar comentando el significado correcto, pero yo lo entiendo como una especie como de pucha, ¿ya? Bueno, hay mucho de esto, el el ojo, ¿ah? En fin. Ya, no más Piñera, no más AFP, ligándolo con eso, en fin, muros sobresaturados. Renuncia Piraña. Ahí hay uno subsidiario que está bien bueno al lado. Javier, tenías el corazón más duro que Paco Jalao. Ya, esos son buenos. Piñera renuncia, etc. Mucho de esto, mucho. Aquí las donas de Dunkin' Donuts se sumaron a la campaña con un renuncia a Piñera. Piñera tiene que renunciar. Piñera tiene que renunciar. Renuncia. Esto no ha terminado. Aquí empieza a subir, yo diría, como el tono ¿ya? de las críticas. O, derechamente, renuncia de Piñera o fuego. Tú eliges. Este a mí me gusta. Estas provocaciones son siempre interesantes. Ya, pero estos son los que me estresan, son los como de renuncia, como de Piñera las menciones. Pero también hay presidente insultado. Aquí yo le pido, si hay menores de 18 años y papás o mamás aprensivos, aquí vamos a decir poto. ¿Ya? No porque nosotros vamos a decir poto, porque están los muros de Chile y nosotros somos investigadores. Piñera culiao, partamos suavecito, ¿ya? Y ojo que al lado está, si se fijan, el Carol Dance Chumáscalo. ¿Ah? Carol Dance Viñuela a esta altura del partido. Carol Sí, Dance mi artículo Viñuela. en tu libro. Hay un artículo en ese libro que corresponde a uno de los miembros de la Cosa Nostra, cuyo título lleva Carol Baile Degenerado. Bueno, compren los principales kioscos del país. 7 de octubre, lanzamiento mundial.
Yo creo que va a ser lanzamiento mundial porque probablemente lo vamos a tener que hacer igual por Zoom, así que es mundial. Bueno, Piñera culiao. Piñera QLO, ¿ya? Porque ahí empiezan a aparecer estas maneras más económicas de no gastar tanta tinta para decir lo mismo que queremos decir en chiquitito. Esto es una cortina de esas metálicas, ¿ah? con plumón. Piñi culiao. ¿Ah? Son como tiernos. El QLO puede ser QLO o KLO. Hay aquí distintas interpretaciones. ¿Ah? Piñera KLO, Piñera culiao. Piñera renuncia, hijo de la vieja hueona. ¿Ya? ¿Qué culpa tiene? ¿Cómo se llama la mamá? La Tete, Tití, Tutú, mil cosas de esas cosas. La señora de Piñera, no me acuerdo. Ya, la mamá de Piñera. Bueno, Que Piñera renuncia. ¿Sí? la Picha, mamá de Piñera, Picha, la señora Picha, la pues. señora Picha, ahí está. Piñera renuncia, hijo de la vieja señora Picha. Aborta Piñera, ya la relación nuevamente con la madre, si se fijan. ¿Eh? Estos son ya más tiernos. Piñera tontito. Es divertido eso, porque uno hace eso y sale y baja ahí al andejón y pone Piñera tontito. Bueno, hay mucho de esto. Esto ya son en versión más humorística. Aquí no está mencionado, no aparece Piñera, pero en realidad aparece Morel, te caga la Pérez, ¿ah? Como una sentencia que todo el mundo, por lo tanto, conoce. Y estos, que son muy tiernos, estos son muy subcultura. ¿Ah? Yayaya Way, Piñera. ¿Ustedes saben lo que es el Yayaya Way, no? Hay un programa en Estados Unidos de drag queens, ¿ya? Entonces, que lo dirige RuPaul. Ella es una drag queen, entonces están buscando su seguidor, un continuador de su obra. Y por lo tanto es un reality. Y cada semana eliminan a uno. Entonces ella conduce toda drag queen total, y entonces cuando los echa, ya no les gusta, shy away, que es como, me caes mal, vete a casa. Ya no te quiero acá. Shy away, Piñera. ¿Ah? Escrito con rosado como tiene que ser. En fin. Aquí ya nos ponemos ya un poquito más, porque aparece mucho la lógica, digamos, del pene, evidentemente. Aparece toda esa imagen que es como el insulto clásico patriarcal, digamos. Paco culiao, el pueblo te odia y Piñera te pone el pico. ¿Ya? O sea, ahí también hay un insulto a Piñera también, pero lo empiezan a poner como figura justamente del violador. Aquí aparece esta imagen, ya lo hemos comentado en varios podcasts, así que no lo voy a hacer ahora. Esta idea del pico en el ojo, que tiene toda una articulación teórica muy interesante, muy original, Alberto, que estoy seguro que el 95% de ustedes conocen, así que no me voy a alargar en lo que significa y lo que hay detrás de esta idea de el pico en el ojo. Si alguien tiene duda, lo profundizamos después más tarde. El Piñera chúpalo, clásico, ¿cierto? Piñera asesino, chúpalo bien chupado. Es decir, hay una reiteración de la búsqueda. Bueno, todo esto que estoy colocando acá, Piñera chupla, nuevamente aparece el arroba, quiero decir. Piñera hijo del pene, parece que es lo que señala. Piñera, chúpame la próstata. Eso yo creo que ya llega como al límite de la ordinariedad, que igual es una ordinariedad extraña lingüísticamente porque la palabra en realidad es correcta, existe, próstata, pero termina siendo peor, termina siendo más grosero. Interesante eso. Y termino con estos dos, esta parte, muerte a Piñera y Piñera te vamos a matar, ¿ya? Porque de alguna manera lo que hemos visto en estos rayados es obviamente la reiteración, es una selección pequeña de todo lo que hay, de los insultos, de la exigencia de renuncia, de la mirada de Piñera que copó absolutamente junto con la imagen represiva del Paco asesino, como imagen del Paco violador, copan como los dos reiteraciones de mensajes permanentes en los muros post-estallido. Pero, tal como les decía en el punteo inicial, el cuarto punto, quiero centrarme en la caída. Porque hay rayados y rayados, voy a decirlo. Si hay un levantamiento social aquí en la Quebrada del Ají, que efectivamente haya muchos rayados en contra del presidente o la presidenta de turno es absolutamente, digamos, lógica. Seguramente eso deberá ser similar en todos los procesos de estallido que ha habido en los últimos tiempos, en cualquier lugar del mundo. Pero hay mensajes que uno ve en los muros, en este caso, que tienen un nivel de profundidad mayor y que de alguna manera los quiero concatenar de alguna manera con la reflexión que estamos entregando a partir de las razones por las cuales estamos haciendo un seminario en este rato que se hace la pregunta absolutamente plausible si Piñera va a terminar su periodo presidencial o no. Mira, agarré esta
agarré esta porque hice la presentación estos días y agarré cualquiera, pero agarré esta, la última CADEM, detesto la CADEM, pero no importa, para estos efectos sirve, antes del estallido. Todo fue el lunes anterior al estallido. La aprobación presidencial. Y ahí estaba con un 34%, bastante lógico para un presidente en estos tiempos, no solo en Chile, sino en la mayoría de los países de la región. Es decir, que una aprobación de un tercio ya uno camina, entre que los que no saben no responden son como mayoría silenciosa, y un 53% que se aprueba, que es importante, pero se puede vivir. Este es un momento vivible. Bueno, ese momento vivible de Piñera era lo que se graficaba en esta encuesta, con sus debilidades evidentemente, una semana antes del estallido. Entonces, claro, pasa que de repente, tal como lo ha señalado vastamente Alberto, hay mucha energía. Este es la nube de palabras que realizamos con todas las fotografías que tomamos en esta nube manzana. Es decir, todas las fotografías fueron traspasadas a una planilla, se anotaron las miles de expresiones, palabra por palabra, frase por frase, y esto es lo que nos aparece. Nos aparece ahí, entonces, Piñera, Paco, asesino, Yuta, obviamente el tamaño de la palabra señala la cantidad de repeticiones que tiene, ACAP, evade, ¿ah? Y eso te permite también hacer una mirada de cómo lo estaba mirando la sociedad, al menos los que salían a expresarse en los muros. Aquí quiero detenerme un segundo antes de justamente trabajar esta idea de la caída, porque hay algo que es bien interesante dentro del trabajo que se desarrolló para el análisis de este libro, y esto es una articulación que nos propone el colega Julio Pastén, él ve que los 4 conceptos que más de alguna manera que logran sintetizar el conjunto de Rayado construyen 2 ejes narrativos, ¿ya? Que subyacen a las 239 frases escritas por los manifestantes en las 9 manzanas analizadas. Y estas 2 dimensiones narrativas, si podemos llamarlas así, son el de abuso, represión y dignidad, resistencia. Es decir, el conjunto de rayados que se expresan trabajan fuertemente en estos 2 ejes narrativos. Abuso versus represión, dignidad, resistencia. Es decir, ante el abuso tenemos la dignidad, ¿ya? Hasta que la dignidad se haga costumbre, porque estamos siendo abusados. Y ante la represión hay resistencia, ¿ya? Eso es lo que aparece en el análisis global, que quería compartirlo muy brevemente para poder darle un poquito más de contexto y de profundidad a lo que estamos planteando. Lo diagnosticó Mayol con el derrumbe de Modelo, el 2012, luego lo diseccionó con Autopsia de que murió la élite, libro que yo creo que hay que volver a releer para quien no lo ha hecho, para quien no lo ha mirado con atención, del 2016, y finalmente escribió La lápida con Big Bang, el estallido social, mientras Mirko Macari lo anuncia públicamente el 19 de octubre, está grabado, es el segundo podcast de la Cosa Nostra, donde plantea el 19 de octubre que Piñera va a caer. O sea, entonces, ¿qué queda de Piñera después del 18 de octubre? Cito a Mirko porque creo que tiene la capacidad de hacerlo con mucha antelación. Tienes esas epifanías que yo creo que de repente cuesta tener. Pero efectivamente estaban ya los elementos que cristalizan el 18 de octubre para preguntarse qué queda de Piñera después del 18 de octubre. Entonces, algunas dimensiones, con esto para ir ya avanzando ya en la última parte de la presentación. Por una parte, la del presidente inútil, que es una dimensión que yo creo que hay bastante. Esa frase, esa imagen, es una de las imágenes que yo creo que lo va a perseguir bastante. Piñera come pizza. O sea, yo lo digo y todos ustedes inmediatamente evocan el 18 de octubre a las 11 y algo de la noche en una pizzería de Vitacura, como no, celebrando el cumpleaños de uno de sus socios accionistas, que además era nieto, comiendo pizza mientras Chile, no metafóricamente, sino literalmente ardía por los 4 costados. Y de alguna manera eso, seguramente si no hubiera pandemia y siguiéramos, o con pandemia, pero pudiera haber un registro gráfico en los muros, seguramente se agregarían muchas cosas que han pasado después, como Piñera tomándose una foto en Plaza Italia, como Piñera yendo a comprar vino, en fin. Es decir, la imagen, y por eso cada cierta cantidad de semanas tenemos un nuevo hashtag. ¿Eh? Aquí era el pizzas, y después era el vinos, y después, en fin. Piñera y sus innumerables, que de alguna manera esto se emparenta, es prima hermana de la Piñericosas, pero no es Piñericosas, porque las Piñericosas siempre se daban en situaciones irrelevantes,
en algo mal pronunciado en una conferencia de prensa, en un chascarro, una caída, en un ninguneo de algún alcalde. Las caídas de Piñera, que tienen un tono humorístico, como el Piñera come pizza, hablan de la magnitud y la capacidad del presidente en estas dos crisis que ha debido soportar y en las cuales, o sea, no solo no ha dado al ancho, sino que ha quedado absolutamente al debe. Yo creo que eso es interesante, independiente del carácter humorístico, analizarlo de esa perspectiva. Tanto es así que aparecen rayados como "Sálvanos Xi Jinping". ¿Ah? Ese es uno de los que a mí me encanta, ¿ah? Porque, en fin, alguien conocedor de la política internacional y con opinión propia. La imagen del presidente evasor. Eso es ampliamente trabajado en los textos de Alberto y, bueno, y de otros autores también. Esta idea, digamos, de la evasión, de la cual quiero profundizar en algunas cosas. Evade como Piñera, ¿ya? Piñera vende patria. La idea, Piñera es el gran evasor. Y eso es una de las cosas que sale y que antes era probablemente un discurso de la izquierda, hace 1, 2 y 10 años atrás. Después del estallido social, la idea de el Piñera evasor, de este sinvergüenza, etcétera, se instala ya y ya ni siquiera en la derecha se hace, ningún sector político, en ningún sector social, en realidad esto de mencionarlo, en ningún sector social ya aparece, ya no hay cortapisa a esta sensación del Piñera evasor. Evade como los Piñera. ¿Ah? Eso es una idea muy instalada. Y esto nos habla de una cosa que es un poquito, que es extraña y contradictoria respecto al concepto de evasión. Evade como Piñera, etcétera. Piñera, se está metiendo un ruido parece. Piñera, esta lucha no la evades. Evade y trasciende. Esto quería comentar yo. Hay una situación ahí que es interesante, que es el concepto de la evasión. Porque por una parte está asociado a Piñera y está asociado como una cosa mala. ¿Ya? La palabra evasión en el estallido es muy interesante la doble visión que tiene, porque Piñera es un maldito evasor, por eso vamos a evadir como Piñera, es decir, tenemos claro que esa evasión, la del multimillonario, es una evasión vergonzosa, del que no pagó las contribuciones, del que compra empresas zombie, en fin, lo sepas o no lo sepas, lo intuyes, ¿ya? Intuyes que hay una gran mentira, o sea, ¿cómo va a ser que tu ministro del Interior sea tu primo hermano? Hay algo ahí instalado que está muy fuerte, pero por otra parte, la palabra evade, que es una de las más utilizadas en los muros analizados y una de las palabras reinas en el proceso del estallido social, también adquiere una dimensión muy bella. De hecho, por eso me quedé con este. La mayoría de los rayados dicen evade a secas, pero este me gusta, evade y trasciende. Permítanme hacer un pequeño paréntesis. La evasión en el sistema público de transporte es un fenómeno que se inició con el Transantiago. Llevamos 14 años casi de funcionamiento del Transantiago. Yo me entré a mirar los datos de evasión que publica el Ministerio de Transporte y la cantidad de evasores diarios en un día normal, en cada día, son entre 400 y 650.000 evasiones diarias. Eso es el cálculo del sistema Transantiago. Eso multiplíquenlo por mes, por año, multiplíquenlo, son miles de millones de dólares de pérdidas del sistema año tras año durante 14 años. Pero esa evasión es individual. Es la evasión del que se sube a la micro por atrás, no mira, hace como con una tarjeta como que paga como en el validador, pero sigue derecho, etc. Es una evasión individual. Bastó que 300 cabros espinilludos, estudiantes secundarios, durante una semana seguida, pero juntos, 300, 500, evadieran el metro de Santiago para que hiciera crack el sistema político en Chile, para que se provocara el estallido social. Entonces, es muy interesante esta dimensión, digamos, positiva, propositiva y alegre que en los muros aparece de la evasión, de este ejercicio de evasión, pero insisto que es bien interesante que surge justamente como la contraposición a la evasión vergonzosa que es la de Piñera. Yo creo que hay una contradicción en el concepto y si me permiten jugar a ser sociólogo, me parece que uno debiera profundizar en esta idea de la evasión, porque ahí yo creo que también hay algunas contradicciones en lo que uno podría pensar que es la articulación de un programa de transformación, etcétera, etcétera. País de empresarios, ¿no? Justo debajo del Movistar puesto ahí. País de empresarios. Lo agarré
parece interesante porque además, evidentemente si está ahí escrito es porque es un insulto. Es raro, si estuviera con otras letras, podría ser el título de un encuentro de la ENADE. Chile, país de empresarios, y con una flor. ¿Ah? Pero también aparece como un insulto. ¿Ya? Interesante. ¿Nos hemos puesto de acuerdo si nos parece interesante que Chile sea un país de empresarios o nos parece terrible? Bueno, aquí en Estallido nos parece terrible. Por lo tanto, quema a tu patrón. ¿Ya? Aquí ya estamos en el filoanarquismo, en este tipo de rayados que de alguna manera también interpelan a Piñera. Sándwich a la horca, condena para Piñera y todos sus bastardos. Lo puse esto, sándwich es Chadwick, ¿cierto? Esto fue antes de la salida de Chadwick del gabinete, donde empieza ya a adquirir una cierta figuración, y lo puse porque me parece que esta idea de la evasión y del tema que quiero comentar ahora, que es la idea del presidente Wiener, tiene mucho que ver también con esta figura del primer ministro, el ministro del Interior, como su primo, que es algo que de alguna manera nosotros ya naturalizamos. Bueno, Chadwick tiene tonelaje propio, de hecho, mejor él que Hinspeter, etcétera, etcétera. Sin embargo, no deja de ser raro, tanta coincidencia, que una de las principales fortunas de Chile sea presidente democrático, que el único o el mejor capacitado para ser el primer ministro, su primo. Es raro. Y de repente salimos y decimos condena para Piñera y todos sus bastardos. El presidente Wiener, política sin negocios, con S. ¿Ah? Eso es algo que aparece también nítidamente como queja. ¿No? Lo ligo con el tema de Chile, país de empresarios. ¿Ah? No sé qué significa, ¿ya? Pero hay una queja. Digo, no sé qué significa en el sentido de, no sé si somos consistentes en la exigencia, pero hay un llamado de la política sin negocios y la idea de este Piñera ladrón, ¿ah? Que es lo que aparece muy nítidamente. Hay muchos rayados que dicen Piñera ladrón. Piñera, ladrón, culiao. Y este que a mí me encanta. Este sistema es una estafa piramidal. ¿Sí o no? El sí o no es relevante para que tenga sonoridad. Este sistema es una estafa piramidal. A mí me parece muy interesante por lo siguiente. Uno podría decir, este sistema es una estafa. Pero ojo, porque en la estafa clásica, oye, te voy a vender el Cerro San Cristóbal. Y soy un gringo, voy pasando y ya, y te compro el Cerro San Cristóbal. Te estafé, dice el cuento del tío. En esa estafa, nadie gana. El estafado, todos los estafados son estafados, no ganan nada, pierden siempre. En la estafa piramidal, los primeros estafados ganan. Es decir, para que una estafa piramidal funcione, yo le vendo los quesitos de la madame no sé cuánto, yo compro los quesitos, vendo los quesitos, y entonces los primeros que están ahí, los primeros 10, 20 o 100, según el tamaño de la estafa piramidal, igual alcanzan a agarrar. En una de esas hasta recuperan la inversión, porque son los principales promotores. Finalmente, ellos también terminan con un abogado demandando a la Madame Hill por los quesitos mágicos, pero agarraron algo. Entonces, me parece que es interesante este rayado, porque parece que con Piñera este sistema no es cualquier tipo de estafa, es una estafa piramidal. ¿Sí o no? Bueno, ahí está la figura del Piñera Wiener, que ya no lo queremos tanto, y que yo lo contrapongo, por ejemplo, con esto. Esto estaba al lado de la iglesia. Jesús era hijo de un carpintero. No tiene directa relación, pero hay un grito aquí también. ¿Será real este grito? ¿Habrá aquí un grito real de la sociedad chilena? Este Chile, país de empresarios, y quiero decir que Jesús era hijo de un carpintero. ¿Ah? Esto sería un rayado del rojerío, como diría mi amigo Mirko Macari. Bueno, pero está hablando también. ¿Ah? Fuera Piñera, gobierno de pocos. La idea nuevamente. Chadwick aparece, muere de Chadwick. ¿Ah? Chupa los sándwich. Esa era buena. Es buena como han empezado a escribir su apellido de distintas maneras. Esta ya es sofisticada, que hay trabajo. Chiquillos, viva el metal, pero de la guillotina pasando por tu garganta, y la imagen de Chad. Eso es de una sofisticación rococó que me fascina, encuentro terrible, digamos. No. Si yo hago algo como esto, igual mándenme, igual medíquenme. pero bueno, ahí está puesto, ¿eh? Hay un trabajo. Lo mismo que esto, había varios de estos también. Esto también que se va ligando con la imagen de la mutilación, muy, muy poderosa, en este caso jugando con la figura de la primera dama, de la ministra secretaria general de gobierno. Y esta dimensión que me parece que con esta voy terminando, que es una dimensión, yo creo, terrible para Piñera, es la del Wiener por una parte, y
pasamos en un par de semanas a ser el demócrata que daba elecciones en América Latina, que se iba a Cúcuta, que mandaba camiones, tapa, allá para no Premio Nobel de la Paz, el mejor amigo de Greta Thunberg, en fin, todas las cosas. APEC, COVID-25, voy a decir, no es COVID. ¿Cómo se llama eso? Ya se me olvidó el nombre. La COP25. Cambiamos la COP25 por el COVID-19. Ya. Piñera dictador. Piñera dictador. Aparece muy nítidamente esta imagen. Y yo creo que esto es lo que lo liquida, ¿ya? Porque en el fondo, ya, cualquier cosa, está bien, si me ofrezco para los negocios, pero esta dimensión también, yo que hablé de cómplices pasivos y pagó un costo el tipo en su minuto. Bueno, Piñera dictador nos están matando. Piñera asesino, Joshua presente, empiezan a aparecer nombres, ya nombres anónimos, que se han seguido manteniendo el anonimato, pero aparecen subsidiariamente. Piñera asesino, fuera Piñera. Violan, matan y torturan, como en dictadura, ¿ya? Esto, semanas después, aparece en los pechos de Mon Laferte, digamos, esta idea, o sea, es decir, adquiere la dimensión, está en los muros de Santiago, está en los muros de Chile, y pasa a los pechos del artista más importante de la actualidad en una alfombra roja en Estados Unidos. Es decir, hay una conexión muy poderosa entre estas imágenes. Me paseo tu normalidad, Piñera dictador, ¿ya? Las balas se van a devolver, resiste, en fin, muchos rayados de estas características. Esta idea es terrible, la del Estado genocida, los 42 muertos. Esto de los números no nos vamos a meter, hubo siempre en esas primeras semanas toda una discusión y además de cómo uno contaba los muertos, digamos, ¿ya? Pero que ha habido un manto de impunidad hasta ahora muy importante, lo ha habido, sin ninguna duda. Es decir, de repente aparecían reportajes en televisión de que tal muerto en tal incendio, le encontraron después, 2 meses después, se descubrió que tenía 3 balas. Listo. Y lo vimos en cadena, o sea, lo vimos en televisión abierta, 15% rating, y no generó nada muy tremendo el día siguiente, el nivel de descomposición, pero el Estado genocida. Nos gobiernan y nos torturan los civiles de la dictadura. Nuevamente, esta cosa que vuelve, el eterno retorno a la idea de la dictadura, ¿ya? O sea, independiente que efectivamente estamos en otra, pero esto evidentemente hizo nuevamente un anclaje distinto, 2.0, no es lo mismo, pero vuelve. Las cifras, ¿eh? El poder de las cifras. Esto es una vulgar pegatina, una fotocopia, de Piñera con el director general de Carabineros y con los muertos, 22 fallecidos han sido identificados, 4.200 el número detenido, en fin, etc. ¿Dónde está la democracia? ¿Ya? Una pregunta dura. Dejé esto que es como un cadáver exquisito, ¿cierto? Nunca más dictadura, vivir en paz, Estado asesino, Paco violador. Esto son 4 rayados distintos. Los 4, o sea, esta composición podría haber sido del año 87. El año 87, ese kiosco en el centro de Santiago podría haber tenido los rayados. Nunca más dictadura, vivir en paz, haciendo alusión a la canción de Víctor, Paco violador, Estado asesino. Es heavy. O sea, de repente, ¿qué pasó? Y ahí pongo por eso esta sentencia, que a mí me gusta mucho, porque se ha repetido en los muros de Chile, esta idea de 1973-2019, como 2 fechas que se emparentan. No sabemos muy bien por qué. Quizá a ustedes les queda claro. Yo me hago la pregunta. El año 73 fue el año del inicio de la dictadura, un año muy oscuro. El 2019 con todo es un despertar. Ah, ya, pero hay una línea con el tema de la violencia del Estado. Ya, por ahí. No es obvia. Es interesante cómo aparecen las sentencias historiográficas en los muros de Chile. Voy terminando. Aquí la imagen del dictador. Perdón, del dictador ahí con Piñera y Pinochet. La dictadura continúa como ayer. La imagen del Piñera preso aparece, de hecho empieza a aparecer nítidamente. Estamos en las primeras semanas del estallido. Esto es entre el 6 y el 9 de noviembre. O sea, el registro, si lo hubiéramos hecho en enero, habría sido mucho más intenso con este tipo de sentencia. Piñera preso, lo puse 2 veces porque además ahí aparece pues con lápiz chiquitito, Piñera degenerado. Es decir, todo el mundo quiere expresarse. Es un lápiz número 5, ¿eh? Abajo de eso. Piñera degenerado, debe tener 1 centímetro de alto. Y esta composición, no sé si son 2 manos distintas o es la misma, pero este stencil ya más profesional, digamos, un grafiti en forma, de una niña, además con la nueva simbología, si se fijan, tiene unos aros con iconografía mapuche, de Gualmapu, la idea del resiste, una niña claramente, digamos, originaria, y que sostiene a este
Piñera en la cárcel. ¿Ya? Aparece esto. El tema de la iconografía también es muy interesante. La peor comparación para Piñera, esta. Sebastián Maduro. Esto es lo que quiero decir. Toda esta imagen de la dictadura sintetiza en que Piñera nunca más pudo volver a hablar de Venezuela. Nunca más. De hecho, debe asquearle el tema. Cuando ve las noticias internacionales, lo debe querer cambiar. Porque las mismas frases que se las pronunció con tanta intensidad a Maduro, como representante, digamos, de una democracia en descomposición, le retorna y al doble y al triple. Y eso probablemente debe ser, eso es lo que hace, digamos, para decirlo en términos de Mirko, que pierda, digamos, la batalla ya definitivamente con Michelle Bachelet. Y termino con una imagen, solamente una imagen, para demostrar la fuerza, cómo los muros y cómo las imágenes te pueden perseguir, que es una imagen dantesca, de alguna manera, porque es la imagen del ojo solo, ¿cierto? De un ojo que está solo y que basta esos trazos puestos en el muro para hablar de lo que ha sido la imagen gráfica de la represión en el tiempo posestallido, que es el tema de la mutilación ocular de la gente que quedó sin vista. Eso es una imagen tan poderosa que probablemente va a perseguir a Piñera y a su entorno hasta el día que se mueran, no solamente en términos de responsabilidad política, sino además de fuerza simbólica. Entonces, ahí hay un tema que se lleva esto para la casa, independiente si se va en agosto, en septiembre, incluso si termina formalmente su mandato, este ojo solo, por lo tanto tuerto, es lo que seguramente lo va a perseguir permanentemente. Y finalmente, las interpretaciones. Lo último que quería decir es lo siguiente. Todo esto que he expresado, me quedan 2 minutos para cerrar, lo que he querido hacer es un ejercicio, si ustedes se fijan, que es muy simple. Es salir en este caso, tomar fotografía, hacer registro bien hechito, hacer registro, ya, si vamos a ver estos días, en algún minuto nos pasó con Julio que íbamos caminando, que yo, no sé, por MacIver, y al frente había un rayado súper bueno, está buena la frase, no sé qué, dan ganas de ir a tomarle foto y meter, no, hacemos el registro, porque queremos tratar de hacer interpretación, porque queremos abrir conversación. Entonces, de alguna manera eso es un ejercicio que yo creo que para todos está disponible. Por eso, como ustedes lo saben, hoy día a mediodía, como decimos, la realidad está para interpretarla. Parte del ejercicio que hacemos con Alberto, con Mirko, es tratar de abrir espacios de análisis y reflexión. Eso es finalmente este seminario, ¿ya? Es eso. Eso es lo que esperamos que provoque, digamos, ¿eh? Entonces hoy en la mañana le pedimos a cada uno de ustedes que definieran a Piñera con una palabra. Nos dimos 1 hora, hasta las 2 de la tarde. Tuvo Javiera como hasta las 2:10 más o menos recabando. Así que si llegaron después que eso, no están considerados. Pero alcanzaron a llegar 417 respuestas. Una palabra. Esto fue lo que dio. ¿Ya? El tamaño de la palabra implica la cantidad de veces que se repite el concepto. La palabra más utilizada para definirlo en una palabra es especulador, ¿ya? Y después está narciso, nefasto, psicópata, oportunista, Guiña, ese es bueno, ¿te acordáis, Mayor? Sociópata, había leído sociólogo, me equivoqué, sociópata, narcisista, despreciable, piraña, psicopatía, winner, necio, en fin. Se los voy a enviar, en un ratito más se los voy a enviar por WhatsApp para que ya lo tengan. Esto, mira, lo acabamos de construir juntos, en un rato. Y yo les puedo asegurar a cada uno de ustedes que está ahí detrás de la pantalla, desde cualquier lugar de Chile o del mundo, que con esta lámina, contando que son 417 respuestas que se hicieron en un día entre los asistentes a este seminario, les puedo asegurar que se lo muestran al vecino, al amigo, no sé qué, y abren una conversa más interesante que la cresta, que tiene capacidad de seguir complejizando en la figura de Piñera, pero no solamente para analizar a Piñera, sino finalmente para utilizar eso y analizar la sociedad en que vivimos y la sociedad en que queremos vivir. Muchas gracias por su atención. Termino entonces esta presentación con Piñera pasó octubre. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bravo. Acuerdos. Súper bueno. Gracias, estuvo bueno, Darío. Excelente. ¿Cuántos se quedaron conmigo? Confiésalo.
Revolucionando conciencia, Darío. Y Mirko hizo la siesta hoy día. En la calle.